A todos, todas, o a todas, todos, o todas, todas, visto lo visto, porque tenemos aquí mayoría, si no absoluta, pues casi, estoy mirando por aquí, pero yo diría que casi mayoría absoluta de mujeres, o sea que va. Ahí estamos, para una conferencia más. Estamos en el curso de los 72 genios de la Cábala y lo que se trata hoy es hablar del genio número 41 que se llama Jajajel y que nos habla de la fe. Una cosa curiosa eso de la fe. Entonces vamos a darle hoy pues cancha al máximo especialista de la fe, pero como siempre antes de arrancar, pues vamos a darle un minutito al maestro Mozart para que nos desconecte, porque sabéis aquello de que venimos todos ahí pues con nuestra historia, ¿no? Unos pues vienen ahí de un terremoto, de un susto que les acaban de dar por ahí, otros vienen ahí porque el susto se le ha dado a su hijo que no hay manera que estudie, el otro que el marido pesado que quiere que le haga la cena antes de hora, y cada uno tenemos nuestras historias, entonces como hay que desconectar un poquito de todo esto para entrar pues en el mundo de los ángeles, para intentar entrar en una dimensión un poco diferente, pues entonces mi idea siempre es pues daros un minutito de desconexión y quién mejor para darnos ese minuto de desconexión que el maestro Mozart. O sea que ahí vamos. Bueno, listo, ya estamos. Vamos a ponernos aquí, ya estamos aquí preparados ya para lanzarnos ya con este nuevo genio y como siempre para poder hablar de él, pues ya sabéis que primero la dinámica de esta charla es que primero os hago la presentación de lo que es el genio, de cuáles son sus claves principales y después pues entonces doy la posibilidad de que me hagáis preguntas sobre las dudas que os puedan quedar sobre el tema. Entonces vamos a ayudarnos de un PowerPoint para que nos vaya adentrando en las particularidades de este genio. Como hemos dicho, se llama Jajajel. Y como siempre, antes de empezar a entrar directamente en su esencia, vamos a crear en nosotros un espacio simbólico, lo que llamamos una morada filosofal, para que todos los excedentes de energía de este genio, la energía que no utilicemos de él, pues la podamos colocar cada vez dentro de ese espacio. Entonces imaginemos que en nuestro interior hay una especie de templo que yo llamo el templo del rey Salomón, en el cual hay 72 estancias y a cada una de esas estancias le vamos poniendo un número y un nombre. Hoy vamos a crear la estancia número 41 y le vamos a poner encima el cartelito de Jajajel, ese va a ser su nombre. Y así pues tendremos a nivel simbólico ese espacio creado en nuestro interior. Jajajel se divide en tres como ja, jaja, jajajel. Su número es el 41, su regencia física en el zodíaco es de 20 a 25 grados del signo de Libra, lo cual significa que todos los planetas o todas las personas que tengan su sol de 20 a 25 grados del signo de Libra, pues tendrán como genio físico a Jajajel, y en el ámbito emotivo rige de 10 a 11 del signo de Tauro, de 22 a 23 de Cáncer, 4 a 5 de Libra, 16 a 17 de Sagitario, 28 a 29 del signo de Acuario. Empezamos un nuevo coro, el de las virtudes, que es el que se corresponde con el Sol, está justo en el punto central en el árbol de la vida, y entonces este genio es el primero de las virtudes. Sabéis que en cada coro, en cada grupo, en cada centro del árbol hay 8 ángeles. Por lo tanto, ahora estamos pues con el primero de estos nuevos 8. La plegaria de contacto que tenéis con el genio
es la siguiente. Ya sabéis que después la tendréis en diferido y por lo tanto la podréis mirar y pararla y verla las veces que queráis o imprimirla o hacer lo que queráis. Es de alguna forma el número de contacto, o sea que utilizamos la plegaria para contactar con el genio. Y el exhorto es de alguna forma pues lo que el genio nos pide a nosotros. O sea que es un poco el tener una parte para dar y otra para recibir. Y entonces cuando uno quiere hacer una petición a ese genio, cuando quiere movilizar su energía, pues lo ideal es hacer la plegaria y el exhorto. Veamos ya directamente cuáles son las 5 rondas de este genio. Como hemos dicho, se llama Jajagel, perdón, y la clave principal, podríamos decir, es conectar con el espíritu crístico. O sea, ¿qué es el espíritu crístico? Pues es en nuestro interior ese punto, esa base, esa luz que tiene que emanar amor hacia el exterior. O sea que la idea del Cristo es que era pues un gran maestro pues que vino a la tierra para transmitirnos luz y sobre todo para transmitirnos amor. Por lo tanto, la conexión con el espíritu crístico es la conexión con la parte amorosa que hay en nosotros, que al mismo tiempo es la parte que nos permite comprender cómo está organizado nuestro universo. Entonces, en la primera ronda ponemos cambio de visión de las cosas a través de la fe. Este genio, hemos dicho, es el gran especialista precisamente en fe. Entonces, ¿qué es lo que nos transmite? Pues nos transmite esa esencia. ¿Y qué es lo que nos hace en realidad? Que nosotros podamos cambiar nuestra visión de las cosas a través de la fe. Claro, cuando nosotros hablamos de la fe, no estamos hablando de creer a ciegas en algo, sino de poner ese punto inicial de creencia en las cosas que nos permite ir más allá. Porque muchas veces, cuando no ponemos ese punto inicial, cuando no tenemos esa pequeña creencia de decir, a ver, pues vamos a probar, a ver qué sucede. Vamos a adentrarnos en esta nueva realidad. Si no lo hacemos así, entonces luego no podemos obtener el conocimiento, porque la fe es la que nos lleva hacia el conocimiento. Entonces siempre hace falta tener como mínimo una pequeña dosis de fe para poder llegar a ese conocimiento de las cosas. Entonces, Jajel lo que nos ayuda es a tener esa fe, es decir, a cambiar de alguna forma, pues, la visión que nosotros tenemos de las cosas, a poder ver las cosas desde un punto de vista distinto. Y entonces, en esa perspectiva, nosotros seremos capaces entonces de ampliar miras, seremos capaces de ir más allá, seremos capaces de mover nuestro ángulo. Además de esto, este genio nos ayuda también a plantar alegría en nuestra vida para poder recibir felicidad. O sea que cuando hablamos también de tener fe, estamos hablando también de creer más en nuestras posibilidades. Ahora, por ejemplo, estamos en un momento, en el momento actual en el cual estamos viviendo a nivel general, a nivel planetario, en el cual se necesita mucha fe. ¿Por qué? Porque la visión negativa de las cosas, la visión negativa que nos están dando las circunstancias que hay a nuestro alrededor, pues hace que muchas veces nos sumamos en el caos, hace que muchas veces caigamos en barrena, que se dice. O sea, entremos en situaciones en las cuales precisamente nos falta la fe. O sea, no creemos en nuestras posibilidades, no creemos que seamos capaces de ir más allá, de salir de esa realidad en la que estamos. Entonces nos quedamos anclados en la negatividad y eso hace entonces que evidentemente vivamos esa negatividad. Entonces el juego es, tenemos que tener ese puntito de fe de que vamos a salir, de que vamos más allá, de que la vida va hacia adelante y que esto simplemente es una simple circunstancia, esto que estamos viviendo. Y por lo tanto, dentro de 2 días, no de 4, tendremos que estar fuera ya. Y para estar fuera nosotros tenemos que poner nuestro motor en marcha. Para poner nuestro motor en marcha necesitamos esa chispita, ese puntito de fe que nos haga creer más en nosotros mismos, en nuestras capacidades, en nuestras posibilidades. Creer en que nuestra realidad es única y nuestra realidad es nuestra, no forma parte de una colectividad. Nosotros formamos parte de una colectividad en cuanto a aprendizaje, pero no estamos obligados a vivir las mismas realidades que la gente de la colectividad. Es decir, si el tendero de al lado mío cierra y el del otro lado también cierra, yo no estoy obligado a cerrar. Yo no tengo que apuntarme a esa realidad, no tengo que solidarizarme con la parte negativa de su película, sino todo lo contrario. O sea que si cierran, besitos para ellos y que les vaya lo mejor posible en el mundo, pero mi película sigue adelante porque yo lo decido así. Porque yo tengo fe en mi realidad, en los movimientos que yo realizo todos los días. Esa es la clave. Y este momento, ya digo, de desdichas, de dificultades, es el momento de apelar a Hagel para que nos dé esa fuerza interior para sentirnos capaces de superar todas las dificultades.
La segunda ronda nos habla de inspiración para realizar alocuciones. O sea que, ¿qué significa eso de realizar alocuciones? Significa comunicar. Entonces, Hagel nos ayudará a comunicar con nuestro ser interno. Y al comunicar con nuestro ser interno, entonces nos ayudará a ver la verdad. Al ver la verdad, nosotros seremos capaces después de poderla transmitir. Por lo tanto, Hagel nos ayudará a transmitir esa verdad a los demás. O sea que en forma de fe, en forma de esperanza, en forma de luz, en forma de arengas que ayuden, pues como yo lo intento ahora, por ejemplo, pues animar a gente que está viviendo situaciones difíciles. O sea que esa comunicación con el ser interno también nos ayudará a aprender a decir las cosas con gracia, a decir las cosas con amor, a decir las cosas con corazón, a decir las cosas con fuerza, a decirlas con ánimo. O sea que yo le decía, hace un rato os contaba, antes de empezar a grabar, que había estado hablando hoy con una chica y le había estado animando porque en su empresa las cosas van mal y me preguntaba, oye, ¿tú puedes ver si mi empresa va a cerrar? Digo, yo lo que puedo ver es que tienes que moverte de tu sitio, que en cuanto cuelgues el teléfono conmigo tienes que irte a una compañera cualquiera y darle un abrazo. A la que veas más triste, a la que veas que tal, mañana cuando vengas a trabajar lo primero que haces es traerte un café extra y cuando veas que alguno pone mala cara vas allí y le pones el café y le dices, toma, con doble de azúcar para que te alegre la vida. O sea, eso es lo que tenemos que hacer. O sea, tenemos que poner esa chispa y poner ese ánimo para poder ayudar a los demás, porque si nosotros animamos al que tenemos al lado, el de al lado al animarse nos transmitirá energía de ánimo. Por lo tanto, nos estará volviendo esa energía que nosotros estamos transmitiendo. O sea que de alguna forma esa inspiración que nos da Hagel para las alocuciones está dirigida al hecho de que sepamos comunicar con corazón. Esa es un poco la clave. O sea que planteémonos a quién vamos a hablarle con corazón en cuanto terminéis de escuchar esta charla, a quién vais a llamar para darle corazón. Esa es la historia. O sea que, porque si no estamos hablando aquí parece que todo sea teórico. No es nada teórico. Lo que se trata es poner inmediatamente a la práctica todo aquello que estáis escuchando. Si no, no sirve para nada. O sea que si os lo guardáis por vosotros y decís, oh, mira qué charla más bonita, oye, qué bien habla Tristán, fíjate tú, inútil, totalmente inútil, y entonces me frustráis. No, la cuestión no es que hable bien, la cuestión es que os llegue algo de lo que digo. O sea que, ya digo, al colgar el teléfono, al colgar de esa charla, al apagar el ordenador, os tenéis que dirigir a alguien que tenéis alrededor, mandarle un mensajito por móvil, mandarle un mensaje por internet, o ir directamente y darle un abrazo. Moverle la realidad. Decirle, oye, te quiero. Oye, me he dado cuenta de lo importante que eres en mi vida. Oye, qué bien poderte tener a mi lado. Y le damos marcha a alguien que en un momento determinado lo necesita. Esa es la inspiración que nos tiene que dar Jajajel para poder realizar alocuciones a nuestro alrededor. La tercera ronda nos habla de vocación para las misiones. O sea que, ¿qué son las misiones? Cuando nosotros hablamos de misioneros, ¿de quién hablamos? Hablamos de gente que están de alguna forma, que han prefijado como historia principal en su vida el ayudar a los demás. O sea que estamos hablando de gente que tienen vocación de ayuda, vocación de amor, vocación de entrega. Por lo tanto, Hagel nos da esa vocación, nos transmite esa chispa para poder realizar esa entrega a los demás, es decir, para aprender lo que es el desprendimiento. Por lo tanto, nos dará vocación para transmitir fe, para transmitir esperanza, para ejercer el mandato del amor, para ser instrumentos, al fin y al cabo, de nuestro ego superior. O sea que pongámonos en misión inmediatamente. Pongamos en marcha ese punto de vocación para ver cómo podemos animar, empezando por nuestros familiares y después los que tenemos alrededor, los más cercanos. O sea que hablemosles con palabras bonitas, con palabras tiernas, con palabras divertidas. Hay que volver a lo de los chistes. El otro día le decía yo a una amiga, digo, cuéntale el chiste de tu madre que está pasando por un momento. Y ella me contestaba, es que no sé ningún chiste. Pero si estamos en el mundo de Internet, cuélgate de Internet y busca, pon Eugenio, chistes Eugenio. Y os aparecerá un señor que se vestía de negro y decía, ¿saben aquel que dice? Y explicaba unos chistes que eran para torcerse. Si no, iros al cine. Iros a ver la película esta que acaban de estrenar aquí en España ahora hace muy poquito, que se llama Intocable. Una película tierna, dulce, que te hace reír desde el primer momento hasta el último. Y eso que está montada alrededor de una desgracia, pero te hace reír desde el primer minuto hasta el último. Tendríamos que tener eso grabado ahí en nuestros móviles, en nuestros aparatos de esos megacósmicos y pads y phones y los SIS de todas clases. Ese tipo de cosas. Para decir, ahora que estoy en un momento de tristeza, que estoy en un momento así, que me encuentro así como un poquito así chunguillo, en este momento me pongo la película y ya está, venga, y me doy cuenta ahí de cómo se maneja el humor.
de cómo la gente a nivel simple y dulce puede alegrar la vida de una persona, que es de lo que va esa película. O sea, y no os cuento más porque espero que la vais a ver. La cuarta ronda nos habla de grandeza de alma. O sea que, ¿qué significa grandeza de alma? Pues en parte significa aprender a dar las gracias, aprender a ser agradecidos. Ahora, por ejemplo, en este momento que decíamos que estamos viviendo de crisis, nos encontramos una gran falta de agradecimiento. A la gente le cuesta mucho ser agradecida. Yo con esta chica que hablaba hoy, que me decía que tenía miedo allí que su empresa se fuera a pique, evidentemente está pasando en su empresa lo que pasa en muchas empresas, que los empresarios se aprovechan ahora de las nuevas normas que están colocando allí para aligerar el tema y entonces les bajan el sueldo. Y además de eso les amenazan todo el rato con cerrar la empresa para asustarlos. Entonces, claro, ¿qué da eso como resultado? Que entonces los empleados se ponen en contra de los jefes y se pasan el día despotricando de lo malos que son sus jefes. Pero, ¿quién es que les da el trabajo? O sea, ¿quién les da el trabajo? ¿Quién les permite que ganen un sueldo todos los meses? Hay gente que lleva en esa empresa 25 años trabajando. Durante 25 años ha alimentado a su familia con aquello. ¿No pueden ser algo agradecidos? ¿No pueden tomar conciencia y darse cuenta de lo bueno que tiene aquello? Aunque estén pasando por un mal momento, aunque ahora les estén tratando de la forma en que no les deberían tratar, entre comillas, o les estén tratando mal según su punto de vista. O sea que hay que ser agradecido, hay que darse cuenta. Es decir, si yo puedo llevar un sueldo cada mes a mi casa, pues hay mucha gente que en ese momento no puede. Si yo tengo a lo mejor un piso, tengo una casa que he conseguido pagar después de 15 años de hipoteca y que entonces ya no debo nada al banco, tengo que estar agradecido. Si que tengo gente a mi alrededor que me ha ayudado, que me ayudan todos los días a poder tirar hacia adelante, tengo que estar agradecido. Cuando yo muevo en mí ese sentimiento de agradecimiento hacia los demás, hacia la vida, hacia las cosas, hacia lo que tengo, hacia lo que soy, estoy propiciando mi grandeza de alma. Cuando yo propicio esa grandeza de alma, ¿qué sucede a mi alrededor? Que genera una onda. Y esa onda que es una onda de amor, una onda de ilusión, una onda de vida. Al generar esa onda a mi alrededor, estoy transmitiendo eso a mis hermanos, a mis congéneres, a mis vecinos, a los que están a mi alrededor. Por lo tanto, la grandeza de alma, ¿qué hace? Transmitir grandeza. El ser agradecido, ¿qué genera? Agradecimiento. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede en mí cuando yo hago crecer mi alma, cuando genero esa grandeza? Que entonces me siento rico por dentro. ¿Y qué sucede cuando me siento rico por dentro? Que empieza a aparecer la riqueza por fuera. Es decir, empiezan a aparecer oportunidades, circunstancias que me ayudarán a conseguir esa riqueza, que me ayudarán a que las cosas funcionen mejor, que me ayudarán a conseguir trabajo, que me ayudarán a que las cosas me vayan bien. Ese es el juego. O sea que es aquello de cuando, aquello que vemos a veces en las películas y tal, en las que hay dificultad y ves como el otro día había una escena de una chiquita que acababan de darle una moneda y se va a comprarse un pastel, se compra allí una gran magdalena y tal, y cuando sale fuera se encuentra a 3 niños con una cara de muertos de hambre y su madre pidiendo allí por la calle. Pues aquella coge la magdalena y dice, toma, y les reparte la magdalena. Claro, ¿qué significa? Que se está quedando sin magdalena, pero no se queda sin magdalena, porque está generando grandeza de alma. Y en el momento que genera esa grandeza de alma, después en esa misma película le reconocen sus títulos porque resulta que esta chica era una princesa. O sea, aparece entonces la grandeza en el exterior y se le mueven las circunstancias. Eso es lo que nos trae Hagel. Y dentro de esa grandeza de alma tiene que estar el saber perdonar y el perdonarse a uno mismo. Porque muchas veces una de las barreras principales que nosotros nos ponemos es que no nos perdonamos nuestros errores. Nos quedamos atascados ahí, diciendo, ostras, me equivoqué, hizo esto mal, y entonces nos sentimos culpables y esa culpabilidad nos va machacando. Que no sirve para nada. Os lo digo por enésima vez, la culpabilidad no sirve para nada. Es lo más inútil que ha creado el ser humano en este universo. Y digo bien, el ser humano, porque esa no es una creación divina ni es una creación lumínica, es una creación del ser humano. La culpabilidad es solo creada por el ser humano para automachacarse. Por lo tanto, eliminemos ya. Tenemos que aprender a perdonar y a perdonarnos. Quinta y última ronda, protección contra la falta de fe. Si estamos diciendo que este genio nos conecta con nuestro ser interno, si estamos diciendo que nos provee de grandeza de alma, si nos da vocación para las misiones, si nos inspira para decir cosas bonitas, para hablar con amor y nos ayuda a tener una visión a través de la fe, pues es evidente que nos estará protegiendo, por otro lado, para esa falta de fe. Es decir, nos protegerá de la desconexión con nuestro ser interno, que es lo que nos trae falta de fe.
Cuando no creemos en las cosas es cuando nosotros hemos desconectado de nosotros mismos. Entonces empecemos a descreer, es decir, no creemos en nuestras posibilidades, no creemos en lo que somos. Y al no creer, pues entonces, claro, se nos viene todo abajo. O sea que todo entonces se nos derrumba. Entonces este genio, Hagel, nos ayuda a subir la intensidad de nuestras vibraciones y por lo tanto nos ayuda a eliminar las dudas, elimina los propósitos en nosotros que no son verdaderos, que no son acordes con nuestra propia conciencia y por lo tanto nos libera de todas esas cosas que nos hacen dudar. Porque muchas veces, claro, la diferencia entre la seguridad y la duda pues está en la vibración de nuestro ser. Cuando nosotros elevamos nuestras vibraciones, entonces todo es seguridad. La duda no tiene espacio. Y entonces vamos eliminando ese espacio de la duda cuanto más elevados nos sentimos, cuanto más conectados con nosotros mismos, cuanto más fuertes. La contrapartida de Hagel pues, nos lleva a la falta de fe y de confianza en el resultado de lo que se emprende, en ofrecer consejos sin base ni corazón, demasiado mentales y en la falta de detalles, por ejemplo, entre otras cosas. Los trabajos a realizar, pues para esta semana, escuchar la intuición, dar servicio a los demás, realizar labores desinteresadas. Eso los podéis realizar siempre, pero bueno, os la pongo en esta semana como tarea. Y como siempre, desearos que Hagel pues, os resulte propicio. Y ahora ya cambiamos de pantalla y abrimos ya el espacio para que me podáis comentar. Espera, que me he quedado allí un poco tapado yo aquí, hombre. Eso es. Para que me podáis comentar pues las dudas que hayáis tenido sobre este genio y tal, que ya digo, a mí me parece maravilloso. O sea, que nos transmite una esencia, es que nada más que la grandeza de alma, ¡guau! Ya me llena, ya me pone como el Kiko el pobre. O sea que, bueno, la mayoría lo conocéis a Kiko el pobre, pero eran unos que salían allí en unas piñetas allí que estaba siempre buscando bocadillos, uno que buscaba bocatas y tal, y que no lo me dé corazón. Bueno, pues eso, abierto estoy a que me comentéis ahí el tema, si tenéis alguna pregunta megacósmica sobre este genio. O sea que... Y... A ver, aquí veo que Antonio decía el primer ángel entra el 21 de marzo. No. Marcaríamos ahí el de esto de error. El primer ángel entra cuando estamos en cero de Aries. Por lo tanto, cuando entramos a cero de Aries, que es a partir del momento que entra la primavera, cuando te dicen entra la primavera, en este caso no es el 21, sino que era hoy día 20 a las 6:15 de la mañana, me parece algo así, hora española, es cuando entró el Sol en Aries oficialmente. Y por lo tanto es cuando entró el genio número 1 a nivel físico y a nivel emotivo, en este caso los dos. O sea que ahí teníamos doble regencia de Euya. O sea que va según el grado del Sol. No va por días. Lo que pasa es que normalmente se dice que el 21 de marzo es cuando empieza la primavera, pero yo ya os he explicado muchas veces que tenemos 360 grados y tenemos 365 días, con lo cual no es exacto. Entonces no es cada 21 de marzo entra la primavera, ni cada 21 de diciembre entra el invierno. O sea, no es así, sino que es cuando el Sol está transitando por ese grado. Entonces ese grado, ya digo, el grado 0 de Aries, el Sol transitaba hoy a las 6:15 de la mañana. O sea que, ¿estamos en primavera? Estamos en primavera. Bueno, ¿qué me preguntáis por ahí? A ver qué dice Antonio. Dice, el individuo se ve impulsado hacia lo primordial. Si sus compromisos anteriores lo atan a la tierra, habrá siempre en una tendencia a la huida. Y esto hará que todo a su alrededor tenga un carácter provisional. Es posible que no se adhiera profundamente a nada, ni a la profesión, ni a la familia, ni a la sociedad. Cualquier lazo tendrá a ser precario e innecesario en todo momento que su reino no es este mundo. O sea, siempre, de hecho, si os fijáis, siempre todo nos lleva a lo mismo. O sea que siempre solemos hacer las mismas preguntas que nos llevan a las mismas respuestas. O sea que lo que nos lleva a la conexión con lo material, cuando nosotros nos atamos demasiado a lo material, ¿qué pasa? Para dar una imagen, digamos que lo material es lo de abajo y lo espiritual lo de arriba. Ya digo, para dar una imagen, no es real, no es así, pero para que nosotros lo podamos entender. Si nosotros nos vamos hacia abajo y nos centramos solo en lo material, claro, cuanto más estamos abajo, más estamos separados de la parte de arriba. Cuanto más separado de la parte de arriba, más desconectados de nosotros mismos. Con lo cual, la búsqueda de lo material es un trabajo, una experiencia dentro de nuestra realidad, pero no es el objetivo primordial.
El objetivo primordial siempre es la conexión con nuestro ser interno, con lo cual la búsqueda de lo material tiene que estar en consonancia con esa búsqueda con nuestro ser interno. Entonces, cuando nosotros nos atamos demasiado a la materia, cuando vemos una persona como el tío Gilito, que solo piensa en sus millones, en sus casas, en sus coches, en sus historias, llega un momento que todo eso se le revuelve. Y así vemos que gente que es, generalmente vemos en los periódicos, en las revistas, en la televisión, gente que es muy material, les acaban pasando cosas megacósmicas. Y entonces aquello que nos hace pensar, oye, parece ser que el dinero no trae la felicidad. No, claro que no trae la felicidad. O sea que el dinero no es más que la materialización de la luz. Entonces hay que trabajar correctamente esa luz para tener la felicidad. Pero no solo tener la luz, porque vemos gente, por ejemplo, pues gente que ha ganado en concursos de televisión, de esos que ganan allí grandes concursos que se hacen famosos en 4 días. ¿Y eso les trae la felicidad? No, muchas veces les trae depresión. Y lo hemos visto en gente cercana, aquí mismo en España. ¿Por qué? Porque la subida es tan brutal que la asimilación de salud no es posible. Entonces lo mismo sucede, por ejemplo, pues con futbolistas, con gente que de golpe se pasan de ser gente que estaban descalzos ahí en sus países de origen y que no tenían de qué comer, y de golpe vienen aquí y empiezan a ganarse 1.000 millones. Claro, esa subida de 0 a 1.000 millones es demasiado brutal. Si no tienen gente a su alrededor que les hagan asimilar esa luz, que les hagan comprender esa realidad, entonces lo que hace es que se desproporcionan. El resultado, evidentemente, es el caos. Entonces se montan caos en su vida. Lo hemos visto, por ejemplo, pues con estrellas del rock. Hemos visto que hace poco falleció una estrella del rock. De hecho, si vamos un poquito más allá, dos. O sea, que se han casi autofallecido, pero que en realidad no lo han hecho a propósito, estoy seguro, sino simplemente es que han llegado a un límite que no podían más. ¿Pero por qué? Porque no asimilaban esa luz que tenían ellos. Entonces, ese es el gran problema. Entonces, por eso os hablaba al inicio de esta conferencia, os hablaba de la música, os hablaba de Celine Dion, por ejemplo, que es una cantante que me gusta mucho. Y esta es una mujer que tiene, digamos que los muebles bien puestos. Siendo una de las cantantes que más dinero gana y que ha ganado de la historia de la música, es una mujer que cuando su marido cogió cáncer dejó de cantar automáticamente. Cuando ha tenido ahora hijos ha dejado durante un tiempo de cantar. O sea que ha puesto siempre su familia y su historia por delante de los demás, que significa que ha puesto su equilibrio interior, el equilibrio de todos sus niveles corporales por delante del hecho de cantar o de ganar dinero. Todo hay que cantar para ella es una necesidad, pero como va ligado al hecho de ganar dinero y al hecho de ser famosa y al hecho de tal, pues entonces de vez en cuando aprieta el freno y entonces frena en su vida. Entonces, lo que hay que entender de esto es que el juego de la vida está en que nosotros equilibremos nuestras historias. Y que entonces no nos podemos dirigir totalmente solo hacia la batería y solo pensando tengo que ganar dinero, tengo que tener un coche, tengo que comprarme una casa, tengo que tal. Porque si no, al desconectarnos del ser interno y de las necesidades de ese ser interno desconecta la película. Y cuando desconecta la película todo se nos vuelve al revés. Y entonces es el caos. Eh, Nos dice, a ver, que cuanto más elevado sea el rostro planetario que actúe en la persona, menos posibilidades tiene de protagonizar sus aspectos positivos. Sin un tema, los demás rostros planetarios miran hacia abajo, pero es que me estás hablando me estás hablando de Cábala, aquí cuando estamos hablando de rostros, y no podemos entrar en una conferencia de ángeles a hablar de Cábala, porque si no desconectamos a la mitad de la población. O sea que eh, la tarea de redención. O sea, volvemos a lo mismo. De todas maneras, el juego siempre es el mismo. Es decir, busquemos el equilibrio. Busquemos ni colgarnos arriba del todo como Francisquillo de Asís. Vamos a ir en pelotas por el mundo porque lo vamos a dejar todo, lo vamos a abandonar todo para seguir solo nuestra línea espiritual y entonces nos desconectamos de la familia, de lo que tenemos alrededor, porque todo eso nos genera un caos también. Ni tampoco podemos dejarlo todo para dirigirnos solo hacia la materia, porque eso también nos genera un caos. Con lo cual lo que tenemos que buscar al final es un equilibrio entre todo en nuestra vida. O sea, tiene que haber una parte de nosotros que juegue la parte espiritual y una parte de nosotros que juegue la parte material. Y por lo tanto, claro que hay un interés material dentro de toda vida, o debe haberlo. Pero no debe centrar nuestra película. Es decir, tenemos que saber diferenciar entre tener un coche porque lo necesitamos o venerar ese coche y pasarnos el día limpiando ese coche porque es lo más importante que hay en la vida. O sea que, claro, tenemos que saber colocar las cosas en el orden adecuado dentro de nuestra vida. Esa es un poco la idea. Tú siempre pensaste que Michael Jackson era un ser espiritual. Probablemente tenía una parte espiritual, pero era un hombre que estaba muy desequilibrado. O sea, que esa necesidad que tenía de estar con los niños, claro, representaba esa necesidad de estar con lo primordial, con lo puro. Pero no lo puedes generar a la fuerza.
Igual que no puedes volverte blanco si eres negro, porque es un absurdo, entre otras cosas. O sea, aparte de que tenerte que estar pintando y medicando hasta volverte loco, que es lo que le pasó, aparte de eso, es que es un contra natura. Si has nacido negro, es para hacer una experiencia de hombre negro, no para hacer una experiencia de hombre blanco. Entonces, claro, llegó un momento que el hombre se relacionaba solo con los monos y con los niños. Claro, eso es antinatural total. Por lo tanto, no puedes decir después que ese será un ejemplo de ser espiritual. No. Es probablemente un ser que buscó en algún momento conectar con su esencia espiritual, pero no entendió nada de la película. No lo comprendió. Con lo cual hizo cosas geniales, pero después no estuvo a la altura de esa luz. Y entonces después, a nivel físico, en lo que representaba su historia y su relación con los demás, no se supo relacionar. Con lo cual tenía un descoloque que era demasiado grande. Por eso al final, claro, ¿qué sucede? Pues lo que sucede, por ejemplo, a los drogadictos, que necesitas cada vez más droga, más droga, más droga para mantenerte al mismo nivel que estabas antes, porque tu nivel va bajando cuanto más droga vas tomando. Entonces, claro, lo que dicen después, lo que decían con su médico y su historia y tal, es que, claro, se había tomado el hombre unas drogas por los dolores que tenía, pero claro, ¿qué generaba esos dolores? Entonces, claro, cuanto más drogas te vas tomando, llega un momento que tu cuerpo dice, basta, ya no tiene sentido eso que me estás haciendo vivir. Por lo tanto, volvemos a lo mismo, tenemos que aprender a equilibrarnos. No podemos estar ahí intentando ser algo que no somos. O sea, porque eso ni es espiritual, ni es material, ni es nada, es un error. Eh, Nuestro programa nos dice que si nuestra empresa está en crisis y todo es por nuestro alrededor, conviene crear una segunda empresa en estos días y conseguiremos que funcione con los ritmos divinos. O sea que se refiere a no, no se refiere a una empresa dedicada. Cuando dice una empresa, se refiere a un proyecto de vida. Es decir, si nosotros lo que estamos haciendo estamos viendo que está en crisis, significa que estamos yendo por el camino equivocado. Entonces, ¿qué se trata? Pues de generar otra empresa, no otra empresa, una sociedad limitada, una sociedad anónima, que también podría ser, pero lo que quiere decir aquí mi padre es que hay que generar otra historia, es decir, hay que mover nuestra vida. Nosotros cuando miramos el árbol de la vida vemos que el primer centro, el de la voluntad, pone en marcha al segundo centro cuando nosotros lo activamos, que es el de las circunstancias. Con lo cual, cuando ponemos voluntad en marcha, aparecen circunstancias, que son suerte. Es decir, movemos la voluntad y aparece la suerte. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí mi padre? Si las cosas están en crisis en tu vida, si las cosas no van, empieza algo nuevo porque aparecerá la suerte. O sea que hay que empezar cosas nuevas en nuestra vida. Y es lo que yo os digo siempre, que es el movimiento continuo. Si nosotros vamos moviendo las cosas, entonces puede que una parte de nuestra vida haya una crisis, pero si vamos moviendo en los demás sectores, entonces los demás sectores empezarán a ir bien y entonces acabarán contagiando ese sector. Entonces lo que se trata es que movamos las cosas, que no vayamos todo el rato al mismo camino, porque misma historia nos lleva al mismo resultado. Ese es el juego. Por lo tanto, tenemos que cambiar la historia para obtener un nuevo resultado. Claro, el reto siempre está en el equilibrio y además estamos hablando ahora precisamente del centro de equilibrio, porque ya hemos dicho que el centro en el que se mueve Hagel es, en este caso, es el número 6, se llama Tiferet en el árbol de la vida y es el que nos habla precisamente del equilibrio, el que nos tiene que dar ese equilibrio. O sea que la fe es buscar el equilibrio. La fe está relacionada con el equilibrio. No diríamos que la fe es buscar el equilibrio, pero sí que digamos que está relacionado. O sea que nos tiene que ayudar la fe a encontrar ese equilibrio. ¿A qué se refiere con la religión unitaria? Se refiere a la religión, es decir, cuando hablamos de religión hablamos de religare, de unirnos con la gente, pero no con algo que nos ponga contra los demás. Es decir, yo no me puedo unir con un grupo de gente que me diga que mi pueblo es el mejor y que entonces los de Madrid son malos porque los de Cataluña son los buenos. Porque eso me parece absurdo. Entonces, esa es una religión de raza. Es decir, es un grupo de gente que va en contra de otro grupo de gente. Entonces, para mí eso no puede ser. O sea, no va según mi forma y mi sentido de ver la vida. O sea que yo soy un ciudadano del mundo, por lo tanto lo que trato es de aunar, es de juntar, es tener gente aquí que vengan del Perú, de México, de Estados Unidos, de Mallorca, de Barcelona, de Cuenca, de Murcia. O sea que de Inglaterra, de Gran Bretaña, de Canarias o de China, me da igual. Que juntemos a toda la gente del mundo para formar una historia común. Entonces, esa es la unidad. Esa es la noción de unidad. En cuanto nosotros nos metemos en un grupo y decimos, no, espérate, que mi religión es la buena y la tuya es la mala. O sea, que la tuya dice tonterías, la mía es lo que dice todo lo santo. O sea, mi papa es el bueno y tu papa es el malo.
Eso para mí no funciona y eso es a lo que se refiere mi padre cuando dice que tenemos que salir de las religiones unitarias, es decir, de las que proclaman que la suya es la única buena y que las demás hay que separarse de las demás, o que te dice, no, no, espérate, que este lo voy a sacar fuera de la película porque ha hecho algo que yo entiendo según mi religión que esto no es. Pero no, es que tiene que ser según todas las religiones, si no hay algo que falla. O sea que las cosas tienen que ser unitarias y por lo tanto tenemos que verlas desde un punto de vista unitario en el cual todos seamos iguales, estemos dentro de una película y vayamos a por una finalidad que sea la misma, aunque vayamos por caminos distintos, que esto es lo de menos. ¿Qué más? Nos habla del martirio de Cristo que se consiste en soportar las burlas, el deseo de sociedad, tal. ¿Puede explicar mejor el martirio de Cristo? Joder, si tengo que explicar el martirio de Cristo ya es la leche divina. Pero bueno, te voy a hacer sucintamente, simplemente para que veas claro. Intenta de todas maneras ver, o intentar todos en general, ver las cosas siempre más allá de las palabras. Porque nos quedamos ahí, nos ponemos ahí las orejeras delante y vemos las historias en una sola dimensión. Lo vemos a piñón fijo. Entonces, claro, cuando está hablando del martirio de Cristo, ¿qué está hablando? ¿Qué sucedió con el Cristo? O sea, que Cristo dicen que vino a redimir la tierra, es decir, a transmitir amor. Y entonces, ¿qué se encontró? Que había una serie de gente que se burlaba de él, o que le tiraban piedras, o que le tiraban cosas y tal y cual, porque estaba generando un movimiento que no querían vivir. Entonces, claro, cuando nosotros generamos un movimiento en nuestra realidad, cuando nosotros decidimos cambiarnos de historia, por ejemplo, un ejemplo práctico, nosotros decidimos, estamos en un grupo de gente, vamos en un grupo de excursión, ¿vale? Y siempre vamos con este grupo desde hace 10 años, con lo cual nos conocemos, vamos de juerga, nos tomamos nuestros cubatas, nuestras historias, y un día yo decido que dejo de comer carne, por ejemplo, y se lo digo al grupo. ¿Qué sucederá? Pues que varios componentes del grupo seguro se van a burlar de mí. Ah, te has hecho un espiritualista, te has hecho un cósmico de esos, se te ha ido la olla, buah, te has colgado, fíjate cuál es tu gurú, esos que te han comido el coco, esos que te han metido en una secta, y empezarán a decirme toda una serie de chorradas para burlarse del cambio que yo he decidido hacer. ¿Por qué? Porque ellos todavía no están en ese cambio, no aceptan ese cambio, no entienden que otra persona puede ser distinto a ellos y que no pase nada, y que aquello sea complementario y que además les favorezca porque les ayude a ver cosas distintas que ellos no han visto, sino que lo que se ven tienen miedo porque se ven amenazados por esa nueva realidad. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo un cambio en nuestra vida, nos toca vivir el martirio de Cristo. Es decir, nos toca el ver que la gente de nuestro alrededor y a veces nuestra propia familia no entienden los movimientos que nosotros estamos haciendo. Entonces tenemos que tratar el tema como lo trató el Cristo, con el máximo amor. O sea, que cuando intentaban pillarlo siempre en un renuncio, el hombre contestaba siempre con el máximo amor. Oye, que nos dice el César que tenemos que pagar ahí los tributos, ¿qué hacemos? Y el otro se queda y dice, esperando, claro, que les dijera, no, no, a ver, pues yo he dicho que la ley de Dios es la ley de Dios y está por encima del César. Y el otro les contesta, no, no, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Por lo tanto, darle al César el tributo que le tengáis que dar. Ahora, darle a Dios el suyo. O sea que ese es el juego. O la ley dice que tenemos que lapidar a esta mujer. ¿Tú qué dices? Para ver si va en contra de la ley. Y el hombre les dice, bueno, pues el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. O sea, no os voy a decir que no la pidéis. Simplemente os hago tomar conciencia de ver cuál es el espabilado que está limpio de todo. Y claro, todos se retiraron y nadie le tiró piedras a la pobre mujer. O sea, ese es el juego. O sea, el juego es que entendamos que si bien esa burla, entre comillas, es natural, porque cuando nosotros nos movemos y generamos un movimiento importante, los de nuestro alrededor cogen miedo, tienen miedo de perder posición, tienen miedo de perder ahí la influencia que tienen sobre nosotros en la vida. Por otro lado, tenemos que tratar el tema con el máximo amor y por lo tanto tenemos que contestar como el Cristo. Y cuando nos vemos martirizados, pues en lugar de largarnos corriendo, en lugar de despotricar contra todos y ponernos a su mismo nivel, pues no, lo entendemos, comprendemos que esas personas se sienten amenazadas y por lo tanto intentamos hacerles ver que no es para peor, que es para mejor. O sea, que un día me preguntó mi mujer hace muchos años, me dijo, oye, tú eres extraterrestre, ¿verdad? Y yo digo, sí, pero de los buenos. O sea, quiero decir que no, si algo extraterrestre soy en relación con mucha gente de la sociedad, de la forma que tiene que ver, de ver esta sociedad la gente. Y de la forma sobre todo negativa que te plantean las cosas y que todo va mal y a peor y tal. Claro que me siento algo extraterrestre, pero enseguida dije de los buenos. Dice, ah, bueno, si sabes si es de los buenos, digo, hombre, yo soy de los que cuento cuentos a mis hijos, de los que los pongo a dormir, de los que tal. Por lo tanto, de los buenos, siempre de los buenos. Bueno, ¿qué más? A ver, entonces lo que dice, soy amor que vaya a ver, esencia que va a la esencia, sin tener por el camino de los otros sentimientos. ¿Qué quiere decir exactamente ese párrafo? Pues eso, el amor que va al amor, la esencia que va a la esencia, o sea que vamos directos hacia el camino del amor
directos hacia el camino que nos marca el ego superior. O sea que Hagel nos abre directamente esa vía directa para que nosotros podamos conectar con lo más alto que hay en nosotros. Y por lo tanto, podamos conectar con eso que hemos llamado, y verdad que suena precioso y hermoso, eso, grandeza de alma. ¡Wow! Habéis notado cómo se me ha llevado a la boca, ¿verdad? Es que se llena. O sea que claro, son esas palabras megacósmicas que dices, ¡wow! Grandeza de alma. ¡Qué pasada! Pues eso, Hagel nos conecta con esa grandeza de alma. A ver si la trabajamos. Yo te digo, en cuanto desconectéis de la conferencia, ya. ¿La fe es abandonarse? ¿Abandonarse a qué? No lo entiendo. O sea, abandonarse, ¿qué quiere decir abandonarse? O sea, quiere decir, no sé, despelotarse, quiere decir dejar de comer, no sé, es que no entiendo el sentido. O sea que, entonces explícame un poco mejor para que vea cuál es la pregunta. Eh, a ver, me alegro si te ha dado fuerzas ese el juego, o sea, que esa es la intención, o sea, que empujar y decir, no, a ver, es que tenemos que ir jugando nuestra película, pero jugar nuestra película no significa ni despotricar a los demás, ni significa tampoco la incomprensión, ni tampoco significa dejar que todo el mundo se cachondee de nosotros. No, porque ya digo que no tenemos que ser Francisco de Asís. O sea que no tenemos que estar todo el rato poniendo tres mejillas, pero tampoco tenemos que estar ahí luchando a la contra todo el rato, porque si no aquello nos agota tremendamente. Entonces, por eso el arma que tenemos que utilizar es la grandeza de alma, porque eso nos ayudará a trabajar con amor, y si trabajamos con amor las cosas son mucho más sencillas. O sea que abandonarse a no atarse a nada, son cosas distintas. O sea que eso es el desprendimiento. El desprendimiento es, la palabra abandonarse yo creo que aquí tiene una connotación un poco extraña. Yo simplemente diría desprendimiento, es no atarse a nada. Es decir, el juego de nuestra vida es empezar a aprender a desprendernos. Y entonces eso significa darle a las cosas el valor que tienen, no más. O sea que cada cosa en nuestra vida le damos un valor. Si tenemos ahí un telefonillo, sirve para telefonear. Si tenemos un coche, sirve para llevarnos a los sitios. Si tenemos una cocina, sirve para cocinar. No sirve para tener exclusiva, para limpiarla todo el día, para tenerlo impoluto, para tenerlo... No, para poder estar diciendo, ¡ah, qué orgullo mi coche! No, mi coche sirve para desplazarme. Entonces cuando viene mi hijo me dice, papá, me deja el coche, toma las llaves. ¡Ay, no, Dios mío, cómo le voy a dejar el coche si tiene un golpe! Pues oye, espero que no lo tenga el golpe. Yo no le dejo el coche pensando si tiene un golpe, pero si tiene un golpe le preguntaré, ¿te has hecho daño, cariño? Y si no, pues carrocería. O sea que si puedo pagar la reparación, lo pagaré, y si no, mandaré el coche por ahí a dar una vuelta a la chatarrería. ¿Qué le voy a hacer? O sea, tengo que dar importancia a lo que tiene importancia, no a lo que no lo tiene. Porque si le doy importancia a lo que no lo tiene, me ato a aquello. Y si me ato a aquello, hago que aquello cobre más importancia de la que tiene, y por lo tanto haré que sucedan cosas en relación con aquello para mostrarme su importancia. Entonces, claro, está generando entonces una historia que no es. Por eso es tan importante no centrarnos en las desgracias. Cuando uno tiene un dolor, no tiene que pasarse el día explicándole a todo el mundo que me duele aquí, sino que al contrario, cuanto menos gente se lo expliques, mejor. Pasa tu dolor y tu película e intenta darle el mínimo de importancia posible. Trátala como la tengas que tratar y punto. Pero no le des cada vez ahí, espera que voy a llamar a mi madre y a mi tía y a mi hermana y se los cuento. No, pues no, porque si no le estás dando importancia a una cosa que no deberías darle porque la haces crecer. ¿Qué vas? Hay una hora especial para conectar con Jajagel. A ver, ahora lo estamos dando para que lo podáis trabajar en cualquier hora. La hora especial de Jajagel sí la hay. Si la miramos, y ahora os la digo, vamos a ver aquí en mi libro mágico, la hora de Jajagel sería de 16:40 a 17 horas después de la salida del sol. ¿Eso qué quiere decir? Que si, por ejemplo, hoy el sol ha salido a las 7 de la mañana, yo sumo 16 más 7, que me dará 23. 23:40, sería de las 23:40 a las 24 horas. Esa sería la hora en que tocaría. Por ejemplo, hoy, si el sol hubiera salido aquí en mi comunidad, es decir, donde yo estoy viviendo, hubiera salido a las 7 de la mañana. Claro, si en lugar de salir a las 7 de la mañana, por ejemplo, ha salido a las 8, entonces, en lugar de ser las 23:40, serían las 24:40, lo cual significa que evidentemente sería un nuevo día, o sea, serían las 0:40. Y así voy sumando. Si suba más de 24, le restaré 24, claro, porque solo hay 24 horas en el día. Y así encontraría la hora especial de Hagel. Vale, ¿qué más? ¿La fe es creer en qué? La fe es creer en cualquier cosa. No es fe creer en Dios. O sea, no es solo fe
creer en Dios, o creer en esto, creer en todo. O sea, creer en que eres capaz de salir de una situación, eso es fe. Creer que tus posibilidades te llevan a ir más lejos, eso es fe. Creer que tienes capacidades para hacer muchas más cosas de las que estás haciendo, eso es fe. Creer que cuando te levantes mañana por la mañana va a ser un día maravilloso, eso es fe. Ahora, en cuanto tú saques el pie de la cama y empieces a moverte, transformarás esa fe en conocimiento. O sea que si tú tenías fe esta mañana en que tendrías un día fantástico, ahora, a la hora que es, ya es conocimiento. El conocimiento mata la fe. Entonces, por eso en las iglesias, si os fijáis, tenéis allí en el arriba del todo, bueno, ahora ya no porque lo están quitando, porque los símbolos no los comprenden, pero en muchas iglesias antes ponían gallos ahí al final de la iglesia. Es decir, si la iglesia representa la fe, o sea que, porque claro, en la iglesia vamos a rezar, por lo tanto representa la fe, al final de la iglesia, arriba del todo, que ponían un gallo. Y un gallo que representaba el nuevo amanecer. Los gallos cantan justo antes de que salga el sol. Por lo tanto, representaba un nuevo amanecer que nos llevaba donde el conocimiento. La fe siempre nos lleva hacia el conocimiento. Entonces podemos tener fe en una cosa hasta que ya tenemos el conocimiento que aquello sucede en nuestra vida. Entonces por eso decimos que el conocimiento mata la fe. Por eso, si vamos ahí en términos bíblicos, pues vimos que Caín, que representa el conocimiento, mató a Abel, que representaba la fe. Entonces la gente lo ve como un acto físico, pero en realidad representa algo simbólico. Y es que cuando ya sabemos algo, en el momento que lo sabemos ya no tenemos fe en aquello. Pero la fe es ese motor que nos pone en marcha inicialmente, que nos lleva a creer que aquello es posible, que podemos ir hacia allí. Entonces, es en cualquier cosa. O sea, no, es en los demás sí. O sea, puedes tener fe en que tu hijo, pues, hará las cosas como las tiene que hacer y que su futuro será maravilloso. O sea que, claro, si no tienes fe en él, ¿qué pasa? Claro, el conocimiento no lo puedes tener porque no sabes lo que pasará mañana. Entonces, claro, si no tienes fe en él, entonces tienes una historia triste. Si tú no tienes fe en que puedes salir de la crisis, vivirás una historia tremendamente triste. Si no tienes fe en que tu marido encontrará trabajo, si no lo tiene, pues estarás viviendo todo el rato en una historia triste. O sea, claro, el problema de no tener fe es que entonces tienes que estar esperando todo el rato a que te llegue el conocimiento. Pero como el conocimiento llega después, entonces siempre vas tarde. O sea que cuando te llega el conocimiento ya te has estado pasando un mal rato del carajillo. O sea que lo que se trata, claro, es poner ese principio de fe, que no significa que tengas que creer en todo por nada. No. Muchas veces es que simplemente es creer porque aquello te va a llevar a una realidad. O simplemente porque te sientes bien creyendo. ¿Por qué no? O sea que, claro, dices, no, es que fíjate, este es que parece tonto porque se lo cree todo. ¿Y qué es si es feliz? ¿Y qué es si es feliz? Entonces, claro, nos planteamos cosas y decir, no, es que no es real, es que no es realista. Hay gente que me dice, es que tú no eres realista. Digo, ¿por qué? Porque digo que este año va a ser el año más maravilloso de mi vida. Por eso no soy realista, pero ¿realista en qué? ¿Qué es ser realista? ¿Ser realista es mirar hacia atrás? Bueno, pero si miro hacia atrás no voy a mirar solo los años que pasé mal, sino que voy a mirar también los que pasé fantásticamente bien. Entonces, ¿qué es ser realista? ¿Anclarse en lo malo? No, eso no es ser realista, eso es ser panolis. O sea, que a veces confundimos los términos. Y entonces nos creemos, no, es que hay que ser realista. Como hoy hay crisis, hay que imaginarme que mi hijo, que está ahora estudiando en la universidad, pues no va a tener trabajo cuando salga de la universidad. Para mí eso no es ser realista, es ser absurdo. O sea, yo no puedo estar pensando que mi hijo está estudiando y cuando salga de estudiar no va a tener trabajo. Me parece absurdo. O sea, es que la realidad. No, volvemos a lo mismo. La realidad no es la que vive todo el mundo a mi alrededor. La realidad es la que yo formo todos los días. Por lo tanto, si mi hijo forma su realidad como yo intento formar la mía, va a tener trabajo cuando acabe la universidad, seguro. Estoy absolutamente seguro. Como yo he tenido trabajo toda mi vida, trabajo desde los 15 años que estoy trabajando. Nunca me ha faltado trabajo. O sea que, ahora, ¿es una cuestión de fe? No ha sido solo una cuestión de fe. Pero siempre he tenido fe que las cosas tirarían hacia adelante. Y así ha sido. Ahora, no he tenido solo la fe, sino que lo pongo en movimiento. O sea, que planto todos los días y riego todos los días aquello para que funcione. Por lo tanto, no se trata solo de tener fe. Se trata de tener fe para poner el motor en marcha, pero después se trata de plantar la semilla. Entonces planto la semilla, si planto la semilla del buen rollo, si estoy aquí dando una conferencia gratuita, pues entonces, claro, tengo fe en que el universo me va a devolver cosas. Siempre ha sido así. Ahora ya tengo conocimiento, ahora ya en realidad ya no es fe, pero podría tener la fe de decir, bueno, pues ahora el universo me va a dar algo. Hombre, claro que me va a dar algo, porque esto funciona así. Entonces, pero no lo hago porque me vaya a dar algo al universo, lo hago porque siento que lo debo hacer, porque me gusta, porque me lo paso bien, porque me gusta estar con vosotros, porque disfruto con mi trabajo y porque creo que es lo que tengo que hacer. Bueno, veo que no hay más preguntas, o sea que, como siempre, agradeceros vuestra presencia, el haber estado ahí, el haberme permitido hacer mi trabajo y animaros pues a tener fe primero y a